Gracias. Buenas tardes, como todos los martes, pues estamos acá para comentar con ustedes los avances del programa de tandas para el bienestar, los microcréditos para el bienestar, y como les anuncié la semana pasada, el día de hoy lo vamos a dedicar al tema de la economía informal, porque como ustedes saben, se habla todos los días de cómo esta economía pues ha permitido a las familias mexicanas subsistir, tener un ingreso, mandar a sus hijos y a sus hijas a las escuelas y les ha podido permitir sobrevivir precisamente. Ha sido muy amplio y muy vasto el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicando precisamente cómo el modelo económico que imperó en los últimos 3, 4 décadas ya casi, pues no generó los empleos suficientes para que los y las jóvenes que se incorporan cada año, pues pudieran ir encontrando un empleo formal, ya sea en el sector privado, en el sector público, en el sector social de la economía, y se fue quedando rezagada esta generación, esta creación de empleos. Y por eso es que nos explica, no solamente como un país en vías de desarrollo, sino que nos explica precisamente por qué tan grande este sector informal y por qué no hemos podido, pues obviamente, irlo disminuyendo. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí lo que tratamos de explicar es cuál es el sector formal y cuál es el sector informal. Recuerdan, cuando hablamos del sector formal, hablamos de empresas que se constituyen, grupos que se constituyen como una sociedad anónima, como una SAPI, como una cooperativa mismo formal, como una empresa, como una misma, la persona física con actividad empresarial, porque además de estar registrados, reportan sus ingresos y reportan obviamente sus impuestos en la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo ese conjunto es lo que nosotros conocemos como el sector formal de la economía. Y el sector informal, a diferencia, pues son precisamente todas esas actividades económicas que fueron surgiendo, que lo vemos todos los días cuando salimos de casa, que son trabajadores ambulantes, personas que trabajan en los tianguis, personas que trabajan en la calle, personas que van vendiendo casa por casa, personas que venden por catálogo, personas que… Entonces, todo ese sector que lo conocemos como todas aquellas que no se constituyeron, no alcanzaron a constituirse y que además no reportan obviamente ingresos en la Secretaría de Hacienda. Entonces, así es como, digo, aquí está el glosario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la ENOE y del INEGI, y es más o menos como lo vamos diferenciando. Y en la que sigue, por favor, le estuvimos llamando radiografía. Con esta palabra buscamos decir cómo vamos metiéndonos a ver qué está dentro de todo este sector informal. Acá decimos lo mismo, en el formal, pues las empresas no solamente se constituyen, sino hasta formalizan, tienen que ir a un abogado, tienen que ir a un notario, tienen que ir a un registro formal, constituyen su empresa, idealmente reportan gastos y actividades en Hacienda, otorgan prestaciones de ley a los y a las trabajadoras, cosa que es difícil en el otro sector, y en general pues tienen más elementos, más herramientas para poder subsistir. En el lado de los informales se crean prácticamente idea de una familia, idea de unos jóvenes, idea de una persona, idea de una mujer que de pronto dice pues tengo que recibir ingresos, necesito ingresos y pues voy a arrancar un propio negocio sin la necesidad de irse registrando. Muchos de estos salen por la necesidad de autoempleo, como estamos mencionando. En general les cuesta trabajo tener prestaciones de ley. Ahora, por suerte, ya con todo este Instituto de Salubridad del INSABI para el bienestar, pues vamos a ir viendo que por lo menos van a poder ir accediendo a derechos de salud, a servicios de salud. Y en general, tanto los recursos humanos, que son, como mencionamos, empresas familiares, la persona, la otra y el otro, pues se van juntando los recursos humanos y materiales, muchas veces utilizan los propios enseres de la casa, del hogar, para poder arrancar estos negocios. Entonces, pues estos son también como los venimos definiendo. Y en esta radiografía de la economía informal,
Tenemos alrededor de 16 millones registrados también en la INOE, en el INEGI, que decimos, todas estas personas sabemos que están trabajando en este sector informal. 58%, aquí son los trabajadores asalariados que no cuentan con prestaciones sociales, que son este gran sector medio cafecito, 58%, asalariados, ¿por qué? Porque obviamente sí reciben un salario, pero sin prestaciones. El verde, que es el servicio de trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas, pero también sin prestaciones sociales. Ahí recuerdan, se ha hablado mucho de este tema, son alrededor de 2.300.000 personas. La mayoría, el 90 y tantos %, son mujeres, que son trabajadoras del hogar y que son trabajadores jardineros, etcétera, que están trabajando en los hogares, que sí reciben una remuneración, es el trabajo doméstico sí remunerado, pero también sin prestaciones de ley. El anaranjadito, el 9%, son trabajadores sin pago, que hace una clasificación ahí el INEGI, que nos habla alrededor de 1,5 millones. Aquí se refiere sobre todo a los despachadores de gasolina, lo que se llamaban los cerillos, las personas que nos ayudan en los supers a empacar los productos, las propias personas que venden los billetes de lotería. Entonces, y algunos, clasificación de vendedores ambulantes también están en este 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Y por último, el 19% que está acá arriba son autoempleo en la economía campesina. Hablamos ahí de prácticamente 2.400.000 personas, que serían este universo de 16 millones de familias. Si estamos pensando en que la población económicamente activa en el país está alrededor de 55, 57 millones, pues vemos que una gran parte de esta población económicamente activa, personas que están en edad de trabajar, pues están en este sector. Y siguiendo esta radiografía, el Sistema de Cuentas Nacionales de México, en el INEGI, nos hace una contabilización, van estimando y van evaluando cuál es la participación de esta economía informal en el Producto Interno Bruto del país, y alrededor de un 22% se genera precisamente de todo este valor de la producción y de los servicios en el país en este sector. Obviamente el otro 78% pues se genera en el sector formal. Entonces esos grandes 16 millones de personas pues generan el 22% de esta economía. Y siguiendo la radiografía, aquí vamos viendo también del Sistema de Cuentas Nacionales, de la INOE, que nos va reportando el INEGI cada trimestre, vamos viendo cuál es la participación en ese PIB. Como decíamos, es alrededor de un 22%. Aquí vamos viendo cómo ha llegado a ser casi hasta un 25% en la línea roja. Actualmente se está hablando como de en las líneas azules llegó hasta un 22, 24 y ahorita apenas está como en un 22.5. Y la línea roja, que es precisamente la tasa de informalidad. La tasa de informalidad pareciera que va bajando un poco, y aquí vamos a estar muy pendientes obviamente de cómo se va moviendo este segmento de trabajadores, pues para ir enfocando mejor la política pública. Y siguiendo la radiografía, aquí estamos viendo precisamente cómo las personas ocupadas por sector, está el 44% en el sector formal, 56% en el sector informal. Hablábamos de esos 16 millones, y acá tiene condiciones informales el 51%. ¿Qué quiere decir condiciones informales? Que aún dentro del informal, pues obviamente están todavía sin, lo que ya mencionábamos, sin prestaciones y con problemas de tener un salario permanente. Y este es el reporte al cuarto trimestre del 2019. Y en la que sigue, por favor, siguiendo esta radiografía, también con la encuesta de la INOE, vemos que si diferenciamos por género, que eso nos gusta mucho siempre que manejamos estadísticas, hacer esa diferenciación entre hombres y mujeres, porque no es lo mismo hablar de decir quiénes son las personas que están en este sector, que cuando ya lo vemos por diferencia por sexo, aquí vemos mujeres,
pues llegamos casi un 29% en el primer trimestre de este año y hombres 27%. Todavía tenemos siempre una brecha del 4, del 5, llegó a ser mucho más amplia. Hace una década, por ejemplo, teníamos solamente la mitad participando en mujeres y los hombres con mayor participación. Actualmente se han ido cerrando esas brechas de género, pero todavía tenemos que son las mujeres, las de las barras anaranjadas, las que en general están con mayor participación en este sector informal. Como sabemos, son pues mayor desprotección de seguridad social y con mayor pues vulnerabilidad. Y acá, hablando precisamente de las mujeres, vemos que en México 45 de cada 100 mujeres están consideradas como población activa, económicamente activa, y en comparación los hombres 76 de cada 100. O sea, seguimos impulsando, por más que llevamos, pues cuántos ya, de 1975 casi a la fecha, desde la primera reunión de Beijing, donde se impulsa claramente el papel de las mujeres en la economía, vemos que todavía tenemos rezagos importantes. Y el otro, vimos esta información que sacó Reporte Índigo con datos del Fondo Monetario de Naciones Unidas y empezamos a revisar a qué se estaba refiriendo. Y ahí ellos hicieron varias entrevistas donde decían el 70% prácticamente de las mujeres se vieron un poco más afectadas por esta pandemia en estos 3 meses o 4 ya. ¿Por qué? Porque efectivamente son muchas de sus actividades que dependían de, por ejemplo, de las oficinas, de las escuelas, de los servicios, de la costura, de la educación. Entonces empezaron a ver que pues se iban quedando sin oportunidades de ingresos en estos 3-4 meses y eso es lo que se reporta acá. Estamos viendo todavía qué tanto es este impacto negativo y qué tanto también, por otro lado, el impacto positivo. Por otro lado, tenemos a las enfermeras y a otro sector, las médicas, que sí lograron mantenerse obviamente en sus empleos. Estamos viendo ahí qué fue el ganar y el perder para las mujeres en este sector. Y en la que sigue, por favor. Aquí está, pues vimos precisamente, aquí hemos estado analizando también directamente con las Naciones Unidas, que ha estado analizando cuál fue el impacto también de toda esta, cuál sigue siendo el impacto de esta pandemia, no solamente ya pasamos 4 meses, sino las mujeres que trabajan también desde su casa, cuáles han sido las afectaciones en temas de violencia de género, en tema de violencia de las brechas de género, todas estas tareas domésticas que se les volvieron a multiplicar, porque ahora llevan también las tareas remuneradas, pero también las tareas no remuneradas, toda esta parte de la conciliación laboral. Y todavía, precisamente, estamos viendo también, se están apenas saliendo estadísticas, porque tampoco podemos decir todavía qué pasó. Estuvo acá Nadine Gassman de LIN Mujeres y la Secretaria de Gobernación, dando algunas cifras de ya. Y en la que sigue, por favor. Acá siempre regreso al contexto, regreso al libro del presidente, Hacia una economía moral, para decir en dónde estamos en esta nueva política productiva de 5 acciones y que nos corresponde la 1 y la 2. Apoyar la economía popular y fortalecer el mercado interno. Por eso es que pasamos a la parte 2 de la presentación, que es la que sigue, diciendo en este sector, ¿qué riesgos estamos viendo en este sector informal? Se hizo también les comentaba la vez pasada, un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, reciente de mayo, donde ya veían que dentro de todo lo que se menciona, como nosotros mencionábamos los 16 millones, recuerdan, que son parte de la economía referida como informal. Si nos vamos a todos los trabajadores informales, estamos hablando de 30 de los 55 millones. Por eso es que aquí estamos viendo cómo este sector se estima con un riesgo alto de pérdida de ingresos, de pérdida de ventas, de pérdida hasta el riesgo de
perder el negocio. Entonces, por eso es que es tan importante que con estas acciones, ya mencionaba la secretaria Graciela Márquez, por eso fue tan relevante y tan importante inyectar pues prácticamente ya 30,000 millones de pesos a este sector, más las tandas, otros 2,200 millones, que se fueron directamente a fortalecer pues este sector, más los del IMSS, ¿no?, que son sector formal. Entonces, por eso fue tan oportuno esta dispersión y esta distribución de los recursos. Y para ir terminando, en la que sigue, por favor, vamos ya no viendo cuáles son, como decíamos, los riesgos de todo este sector informal y cuál fue su radiografía, sino ahora aquí presentamos precisamente las tandas como una alternativa para ese sector. En el cuadro que sigue, por favor, vamos a ver cómo enfrentan limitaciones, también ya lo hemos tocado aquí en la parte de inclusión, exclusión financiera, cómo enfrentaron durante décadas, desde que vimos desaparecer la banca de desarrollo, que en algún momento tuvo importancia en este país, hacia los 70s, principios de los 80s, desapareció banca de desarrollo prácticamente, y todo este sector pequeño, informal, familiar, popular, se fue quedando sin alternativas de crédito. Y aquí lo estamos viendo muy, muy claro. ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué hacen las instituciones microfinancieras? ¿Y qué hacemos en tandas para el bienestar? ¿Qué hacen los bancos? Pues su tasa de interés depende del mercado, como bien se dice, y pueden estar desde un 40%, que tiene que ver más con créditos al consumo, como ustedes saben, puede ser también a través de una tarjeta de crédito, hasta un 70% en un crédito bancario. Muchos y muchas de ustedes o de las personas que nos están escuchando han enfrentado esta realidad cuando llegan a un banco. Entonces, si bien te va, te ofrecen un 40%, y si no, llegas hasta un 70-80%. Te piden garantías, te piden comprobantes de ingresos, te piden declaraciones en Hacienda, o sea, te van pues obviamente llevando a una situación en la cual es muy difícil cumplir con todo esto. Las instituciones microfinancieras, que se supone que nacieron precisamente para apoyar estos segmentos pequeños, pues al final se fueron casi a trabajar como bancos, si no es que peor. Estábamos viendo las tasas de interés, que también ya se han mencionado acá, desde el 70 hasta un 120% de tasa anual, que son lo que reciben, a lo que se podían pues acercar las micro y pequeños negocios. Y la gente nos está respondiendo muy bien. Reciben este apoyo mediante financiamiento a tasa de interés cero, que ese es un súper apoyo para ellos. No es requisito comprobante de ingresos, no es requisito comprobante de pagos. Los montos van, como ustedes saben, desde los 6,000 hasta los 20,000 pesos, que van escalonándose, y con un periodo de gracia en esta pandemia de 3 meses. De hecho, queremos avisar ahorita a las personas que nos están escuchando y que tienen una tanda vigente, ya pasaron los 3 meses, recuerdan con la revisión que hicimos, la modificación a reglas de operación del 15 de abril, ahí se avisó precisamente que no se preocupaban si no podían seguir haciendo sus pagos, y que tenían el mes de abril, mayo, junio, prácticamente se alargó hasta julio, y ahorita, dependiendo del negocio, esperamos que ya en agosto, ojalá empecemos ya a ver esta reactivación y ya las personas puedan seguir cubriendo sus abonos. Y para terminar con esta recuerdan de nuestra meta de 508,000 tandas para este año. Ya llevamos 357,000, casi 2,150 millones de pesos. Ya llevamos un avance del 70%, y en las
próximas 2 semanas tenemos que terminar. Eso también ya fue un lineamiento de la política a nivel de programas prioritarios, de que tenemos que terminar ya la colocación. Estamos también, para las personas que nos están escuchando, están ahorita los y las servidoras de la Nación apoyándonos en las llamadas por teléfono, pidiéndole los documentos que les manden por WhatsApp. Recuerden que se tiene que identificar muy bien la persona servidora de la Nación. Les están dando un teléfono si alguno de ustedes tiene dudas. Solamente mandan documentos, como bien dice la secretaria Márquez, jamás un peso ni jamás un depósito. Documentos que les piden muy claramente: fotos del negocio, foto del INE y de su comprobante de domicilio. Es lo único que estamos pidiendo para que por teléfono recibamos esta información y coloquemos las últimas 100,000 tandas que todavía nos faltan. El compromiso es terminar en 2 semanas. Esperamos que ya para el próximo martes y al otro ya les estamos dando el cierre de esta colocación de este programa. Y la última, pues, es lo que ya mencionaba también la doctora Graciela Márquez. Aquí trajimos hasta ejemplos muy claros, porque no puede ser que una empresa que se llama Proyectos del Bienestar, aquí está hasta su cuenta, y que pida que se estén depositando 864 pesos. Habían surgido en Nayarit, luego en Jalisco, y ahorita nos lo reportan de Palenque, Chiapas. Entonces, todo esto de empresas, como bien dice la secretaria, no hay ni incubadoras de intermediación, no hay empresas que tengan que armar el proyecto, no hay nadie, sino que es un crédito directo. Las únicas personas registradas para hacer el trámite son las personas servidoras y servidores de la Nación, y por eso es que trajimos acá también proyectos.incubación.mx@gmail. Todo lo que vean que termine en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, no es de gobierno, no es una información oficial. Entonces, por favor, no vayan a hacer ningún depósito. Darles también el aviso que estamos en la colocación de estas 100,000 tandas. Para las personas que están recibiendo la llamada, tengan la confianza de mandar sus documentos. Y nos habían preguntado también para Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya los primeros que recibieron su tanda de mes 13, en mayo, junio, julio, agosto, ya en septiembre van a poder empezar a hacer sus abonos, y muchos y muchas de los jóvenes ya quieren empezar a hacer sus abonos. Ya está en su página de la Secretaría del Trabajo, Jóvenes Construyendo el Futuro mes 13, ya está ahí toda su información para que de ahí vayan bajando sus números de referencia y hagan sus pagos en su propia cuenta digital, que es en su propia cuenta donde reciben su beca. Pues muchísimas gracias.